Hay ciudades que se ven y ciudades que se sienten. Madrid es, sin duda, de las segundas. Desde que unos pocos guerreros musulmanes levantaran una torre de vigilancia junto al río Manzanares, hace ya más de 1000 años, esta tierra no ha dejado de reinventarse. Ha sido plaza fuerte y aldea humilde, capital de un imperio que no cabía en los mapas, escenario del siglo de oro y ciudad herida por la guerra. Ha llorado y ha bailado, ha pasado hambre y también ha festejado con la generosidad que la caracteriza. En este recorrido vamos a caminar por las calles de Madrid a través del tiempo. No por los palacios ni por los retratos reales, sino por los mercados, las tabernas, las plazas y los corrales de comedias, por la vida cotidiana de la gente que construyó, ladrillo a ladrillo, la ciudad que hoy conocemos. Bienvenidos a Madrid, a todos sus madriles. Corría el año 865, cuando el emir Muhammad I, gobernante de Al-Ándalus, ordenó construir una pequeña fortaleza en un promontorio sobre el río Manzanares. El lugar era estratégico, dominaba el acceso al sistema central y protegía a la poderosa Toledo. La llamaron Mairit, que en árabe significa algo parecido a abundancia de agua, pues los manantiales brotaban por todas partes. Pero Mairit no fue solo una torre de soldados. Pronto llegaron familias bereberes y árabes que se instalaron en sus adarves. Las casas, de adobe y piedra, se organizaban alrededor de pequeños patios interiores donde se plantaban higueras y se guardaban los cántaros de agua. Las mujeres cocinaban en hornillos de barro, preparando potajes de garbanzos, carne de cordero con especias traídas de Oriente y un pan plano cocido en piedras calientes. Los artesanos de Mairit eran famosos en toda la región por su cerámica. Una crónica árabe del siglo XI cuenta con evidente admiración que sus ollas conservaban los alimentos frescos durante el verano sin corromperse, gracias a la arcilla especial del lugar. Esas vasijas viajaban hasta Toledo y mucho más allá. El zoco, el mercado, era el corazón de la comunidad. Allí se intercambiaban pieles curtidas, tejidos de lana, aceite y dátiles. Los niños jugaban entre los tenderetes mientras los ancianos charlaban a la sombra. Una vida modesta, pero con dignidad. Este Madrid árabe duró poco más de 2 siglos. En 1083, las tropas del rey Alfonso VI de Castilla cruzaron los muros de la pequeña Medina y Mairit se convirtió en un Madrid cristiano. Con la reconquista cristiana, Madrid se transformó. Los nuevos habitantes llegaron del norte, pero encontraron una comunidad ya establecida de mudéjares, los musulmanes que decidieron quedarse, que continuaron construyendo edificios con su saber hacer. El Madrid cristiano medieval conservó mucho del árabe, los patios interiores, los sistemas de captación de agua y el bullicio del mercado. La villa creció despacio. A finales del siglo XV apenas alcanzaba los 5000 habitantes. Las calles eran estrechas, sin pavimentar, y en días de lluvia se convertían en barrizales imposibles. Los vecinos tiraban los desperdicios directamente a la calle, y el olor era, digámoslo con suavidad, intenso. Solo había que acercarse a las tenerías, donde se curtían las pieles con cal y con excrementos, para entender por qué se instalaban extramuros en la villa. El corazón de la vida pública era el mercado. Cada jueves, aldeanos de los pueblos cercanos llegaban a la plaza del Arrabal cargados de mercancías: gallinas, conejos, quesos, verduras y leña. El concejo vigilaba los precios y los pesos con mano firme para evitar engaños. La religión lo impregnaba todo. Las campanas de Santa María de la Almudena y de San Nicolás marcaban las horas del día. Las procesiones del Corpus Christi llenaban las calles de flores y de música. Los nobles cazaban en los montes cercanos con halcones y lebreles, una actividad que los reyes de Castilla practicaban con entusiasmo en los bosques de Manzanares. En 1492, el año en que Colón llegaba a América, Madrid expulsaba a sus judíos. La comunidad hebrea, que vivía en el barrio junto a la puerta de Guadalajara, partió al exilio. Un capítulo doloroso en una historia llena de matices. El 8 de mayo de 1561 cambió para siempre la historia de Madrid. Felipe II, el rey más poderoso del mundo, decidió que su corte se instalaría de manera permanente en esta villa de la Meseta. Nadie lo había visto venir. En una generación, Madrid pasó de 5000 a casi 100.000 habitantes. Los que llegaban encontraban una ciudad que crecía más rápido que sus calles podían absorber. La vida en Madrid de los Austrias era una mezcla fascinante de esplendor y miseria. En las calles caminaban juntos el duque y el mendigo, el fraile y el pícaro, la dama ataviada con terciopelos y la lavandera con el cesto al hombro.
La Plaza Mayor, inaugurada en 1619 bajo Felipe III, se convirtió en el gran escenario de la ciudad. Allí se celebraban autos de fe, corridas de toros, proclamaciones reales y ejecuciones públicas. El teatro era la gran pasión popular. Los corrales de comedias, el del Príncipe y el de la Cruz, en lo que hoy es el barrio de las Letras, llenaban sus gradas cada tarde con un público variadísimo. Las cazuelas en lo alto eran territorio exclusivo de las mujeres. En la mosquetería, de pie en el patio, los hombres hacían lo propio. Pero el Madrid cotidiano tenía sus claroscuros. La higiene era un concepto más bien teórico. Al no existir alcantarillado, los vecinos vaciaban los orinales por la ventana al grito de ¡agua va!, aviso que no siempre llegaba a tiempo al transeúnte de turno. El ayuntamiento intentó regularlo, con escaso éxito. Las tabernas eran numerosísimas y concurridísimas. El vino de Valdepeñas corría generoso, y los bodegones servían potajes de garbanzos, cecina y bacalao, que eran el sustento diario de la mayoría. Las gradas de San Felipe el Real, junto a la Puerta del Sol, eran el gran mentidero de la corte. Allí se reunían desocupados de toda condición a comentar desde los chismes de palacio, las novedades llegadas de las Indias, hasta las últimas noticias de las guerras de Flandes. Era, en cierto modo, el Twitter de la época. El Retiro, el gran parque que Felipe IV construyó para el disfrute de la corte, abría sus puertas al pueblo en ocasiones especiales. Y el Paseo del Prado, arbolado y con fuentes, era el lugar de paseo vespertino donde las damas exhibían sus galas y los caballeros presumían de sus coches. Velázquez pintaba el Alcázar, Quevedo escribía sus sátiras en alguna posada. Madrid era, en definitiva, el ombligo del mundo conocido. Con el nuevo siglo llegó una nueva dinastía, los Borbones. Felipe V, nieto del rey Sol de Francia, heredó un reino exhausto, pero una capital que aún guardaba su energía. En el siglo XVIII trajo a Madrid las ideas de la Ilustración, la razón, el progreso y el orden. Y también trajo algo muy concreto y bienvenido: el agua corriente y el alumbrado público. El gran reformador de Madrid fue Carlos III, que reinó de 1759 a 1788 y que los madrileños recuerdan como el mejor alcalde que ha tenido la ciudad. Bajo su mandato, se pavimentaron las calles, se construyó el sistema de alcantarillado, se instalaron faroles de aceite en las esquinas y se puso coto al eterno problema de los excrementos arrojados desde los balcones. Los vecinos protestaron. Aquella costumbre les parecía un derecho adquirido, pero el rey fue inflexible, afortunadamente. En estos años se construyeron algunos de los edificios más hermosos de la ciudad. El Palacio Real, levantado sobre las cenizas del viejo Alcázar, el Jardín Botánico, el Museo del Prado, inaugurado como museo en 1819, aunque su edificio data de esa época, y la majestuosa Puerta de Alcalá. La sociedad madrileña del siglo XVIII era cosmopolita y curiosa. Los cafés, recién llegados de Europa, se multiplicaron y se convirtieron en los nuevos mentideros. Allí se leían gacetas, se discutía de filosofía y se conspiraba un poco. Las majas y los majos, esa figura tan castiza que Goya inmortalizó, eran los jóvenes de las clases populares, que vestían con un garbo exagerado y desafiante. El majo con su redecilla, su chaquetilla y su navaja, la maja con su mantilla. Una reacción, en cierto modo, al afrancesamiento que traían las élites ilustradas. El carnaval y las verbenas de la pradera de San Isidro convocaban a toda la ciudad sin distinción de clase. Majas y duquesas, majos y marqueses, todos mezclados en un mismo bullicio festivo. El siglo XIX comenzó con sangre. El 2 de mayo de 1808, el pueblo de Madrid se levantó contra las tropas de Napoleón, que habían ocupado la ciudad. Fue una revuelta espontánea y desigual. Madrileños con cuchillos y navajas contra soldados napoleónicos con fusiles y cañones. La represalia francesa fue brutal. Al día siguiente, el 3 de mayo, los soldados de Murat fusilaron en la montaña de Príncipe Pío a decenas de madrileños apresados. Goya lo pintó con una intensidad que aún hoy eriza la piel. Tras la guerra, llegaron décadas de transformación. Madrid empezaba a parecerse a una capital europea moderna. Se derribaron conventos suprimidos por los liberales y en sus solares surgieron plazas nuevas, como la de Santa Ana o la de la Cebada. El Teatro Real se inauguró en 1850 con gran pompa. Los cafés literarios como el Pombo o el Fornos se llenaban de escritores, políticos y bohemios que discutían de todo. En la segunda mitad del siglo, el ingeniero Carlos María de Castro diseñó el Ensanche de Madrid, un plan cuadriculado y ambicioso para extender la ciudad más allá de sus viejas murallas. Así surgieron los barrios de Salamanca, Chamberí y Argüelles, con sus casas señoriales de balcones de hierro. La burguesía se mudaba al Ensanche,
mientras el pueblo llano seguía apretujado en el casco antiguo. El tranvía de las mulas apareció en 1871 y con él la posibilidad de cruzar la ciudad sin andar. Las primeras tiendas grandes, los primeros kioscos de prensa, los primeros helados en las terrazas del Retiro. Madrid se modernizaba, aunque despacio, y con sus contradicciones. Mientras la Castellana era un paseo de elegancia aristocrática, los barrios de Lavapiés y Malasaña eran un hervidero de clases trabajadoras y vendedores ambulantes. Cuando comenzó el siglo XX, Madrid olía a novedad. Las calles del centro empezaban a ver los primeros automóviles, que competían con los tranvías eléctricos ya sin mulas y con los carros de los aguadores. En 1919 se inauguró el metro, y aquello sí fue una revolución. Por primera vez, un madrileño podría cruzar la ciudad en minutos. La Gran Vía fue el símbolo de esa modernidad. Las obras comenzaron en 1910, demoliendo manzanas enteras del viejo casco histórico. Los madrileños la llamaban con cariño el kilómetro de la risa, por los escaparates luminosos y los cinematógrafos que pronto se instalaron. El edificio Metrópolis, el Capitol, el Carrión, una arquitectura nueva y atrevida que miraba a Nueva York y a París. Los años 20 y 30 fueron los de la efervescencia cultural. Madrid tenía su residencia de estudiantes, donde convivieron Lorca, Dalí y Buñuel. Los cafés del centro nunca cerraban, las vedettes actuaban en los teatros de variedades. En los barrios obreros de Cuatro Caminos y Vallecas, los trabajadores organizaban sus primeras asociaciones y sindicatos. Y en los salones del Ritz, los aristócratas bailaban el charleston. Era una ciudad que vivía a dos velocidades, la de la modernidad urbana y la de las viejas tradiciones. Las castañeras seguían en las esquinas en invierno, los chulapos y chulapas bailaban el chotis en las verbenas de San Isidro y las mujeres del barrio de la Latina seguían charlando desde los balcones con las del piso de enfrente. Madrid era, y sigue siendo, todo eso a la vez. Pero en julio de 1936, Madrid se partió en dos. El golpe militar desencadenó una guerra que convirtió a la ciudad en el frente más tenso del conflicto. No pasarán, gritaban los defensores de la República en la ciudad universitaria y en el Parque del Oeste. Y no pasaron, al menos durante casi 3 años. La vida cotidiana durante el asedio fue una prueba de humanidad en circunstancias extremas. Las colas para el pan eran interminables. Los refugios en los sótanos del metro servían de dormitorios colectivos durante los bombardeos. Las mujeres llevaban las riendas de los hogares, trabajaban en las fábricas de guerra y cuidaban a los heridos. Los niños jugaban entre los escombros con una normalidad que asombra y entristece. En abril de 1939 terminó la guerra. Madrid amaneció gris, exhausta y dividida entre vencedores y vencidos. La posguerra trajo el racionamiento, el mercado negro del extraperlo y una miseria que duró más de una década. Los serenos volvían a recorrer las calles por la noche. Las mujeres cosían en los corrales de vecindad. Los hombres buscaban trabajo en una ciudad que tardaba en reconstruirse. Y sin embargo, el espíritu de Madrid sobrevivió. Los cines de barrio, el fútbol del Real Madrid y del Atlético como pasión de masas, y las fiestas de los santos patrones en cada barrio. La ciudad volvía a respirar un poco. Los años 60 sacudieron a Madrid como un despertar. El Plan de Desarrollo Económico trajo trabajo, coches, televisores y emigrantes. Decenas de miles de españoles llegaron del campo a la ciudad buscando una vida mejor, y Madrid creció de forma vertiginosa. Barrios enteros surgieron en los márgenes de la ciudad, a veces sin agua corriente ni asfalto, pero llenos de familias con ganas de prosperar. El SEAT 600 democratizó el automóvil. El frigorífico desplazó al botijo. La televisión reunía a los vecinos en los bares para ver el fútbol o el nodo. Las mujeres volvían a incorporarse al mercado laboral. Los jóvenes escuchaban a los Beatles en los primeros tocadiscos y se atrevían con minifaldas que escandalizaban a los más tradicionales. Y entonces llegó la transición. Con la muerte de Franco en 1975, Madrid fue el epicentro del cambio. Las calles se llenaron de manifestaciones, panfletos, debates y libertad recién estrenada. La movida madrileña, que eclosionó en torno a 1980, fue la fiesta más larga y más ruidosa que la ciudad había conocido. Almodóvar filmaba en bares de Malasaña, Alaska cantaba en el Rocola y los madrileños descubrieron que podían ser como quisieran sin pedir permiso a nadie. En 1986, España entró en la Comunidad Europea y Madrid se vistió de largo. La ciudad se lanzó a una transformación sin precedentes. Se renovó el metro, se construyeron museos de primer nivel
el eje Prado-Recoletos se convirtió en un corredor cultural que hoy rivaliza con cualquier capital del continente. El Reina Sofía acogió al Guernica, el Thyssen abrió sus puertas y el Palacio de Comunicaciones fue rehabilitado en centro-centro. El Madrid de hoy es una ciudad de 6 millones de personas en su área metropolitana, un aeropuerto que conecta con el mundo entero y una oferta gastronómica que va del bocadillo de calamares frente al mercado de San Miguel al restaurante con estrella Michelin. Los mercados tradicionales como el de La Paz o el de Las Maravillas conviven con los supermercados abiertos hasta medianoche. La ciudad sigue siendo la que siempre fue, una capital de puertas abiertas. Hoy se escuchan en sus calles el español de una veintena de países latinoamericanos, el árabe del lavapiés multicultural, el inglés del barrio de Malasaña y el chino de Usera. El Madrid del siglo XXI es el heredero directo del Mairit árabe, una ciudad hecha por y para todos los que deciden quedarse. Las verbenas de San Isidro siguen llenando la pradera en mayo. Los bares siguen ofreciendo la tapa que acompaña al vino. El Rastro sigue desplegando su mercadillo todos los domingos. Algunas cosas cambian y otras permanecen, con esa tozudez encantadora que tienen las ciudades que saben quiénes son. Si has disfrutado este vídeo, dale a like y suscríbete para ver cuál va a ser la próxima ciudad. Cuéntame en comentarios cuál te gustaría que fuera.